Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. La marcha de los anuncios más importantes del gobierno se trasladaron a la recorrida del ministro Massa por Estados Unidos. Resuena muy fuerte un párrafo de sus declaraciones. Dijo en algunas de las entrevistas que otorgó: el programa acordado con el Fondo Monetario tiene objetivos y vamos a trabajar para cumplirlos, porque son los compromisos que asumió el país. ¿Cuáles son estos objetivos principales? Podemos reducirlos a dos, de cuyos consecuencias se desprenden una cantidad de situaciones. Estos objetivos tienen que ver con bajar el déficit fiscal y acumular reservas en el Banco Central. ¿Cómo bajar el déficit fiscal y subir las reservas? Tuvimos una muestra clara el domingo pasado. Si ustedes recuerdan, mientras estábamos dando nuestra columna, cuando estábamos en la entrevista de todos los domingos en la tarde y noche, hablamos de la inminente anuncio que iba a realizar el ministro, que finalmente se produjo, que fue la concesión al complejo sojero mediante un desdoblamiento cambiario. Le produjo un traslado de ingresos de 200.000 millones algunos hablan de 300.000 millones de pesos hacia ese sector, lo que significa que ese monto que debería entrar al fisco mediante los impuestos a la exportación no se va a recaudar. Venimos planteando que estamos de acuerdo con la reducción del déficit fiscal, pero incrementando la recaudación sin bajar el gasto. La opción que se tomó aquí es exactamente inversa. Si reducís la recaudación, en este caso, que es dejar de cobrar una porción sustancial a los exportadores, que son los más ricos del país, es que necesariamente vas a reducir el gasto. ¿Cuál es la estrategia principal que ha tomado el gobierno para reducir el gasto? O por lo menos una de las estrategias fundamental. Ante la necesidad de reducir el gasto tenés dos posibilidades. Uno, bajar nominalmente salarios públicos, bajar nominalmente las asignaciones sociales, las inversiones en salud, en educación y otros gastos como pago a los proveedores, obra pública, etc. Si recordamos el paso de Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy como funcionarios del gobierno de la Rúa, cuando fueron ministros, tomaron el camino de la reducción nominal, tanto uno u otro en sus ámbitos específicos como ministro que les tocó estar. Esa reducción nominal, ese intento de reducción nominal en aquel momento produjo, como recordamos, un repudio generalizado de la sociedad que los obligó a dejar sus puestos en medio de ese rechazo de toda la sociedad. La otra opción es la que va tomando este gobierno. En una época de alta inflación como la que transcurre, dejar que fluya esta inflación, va dejando que fluya esta inflación y otorga incrementos a las remuneraciones que dependen de ellos, siempre por debajo de esa inflación, con lo cual el gasto social va bajando en términos constantes. Por eso no hay políticas reales para controlar la inflación. La continuidad de esta es un aliado principal del programa del gobierno. Por último, tomo una frase muy significativa de uno de los funcionarios principales de este gobierno. Dicen: los ajustes fiscales en ciertas ocasiones pueden ser expansivos. Es cierto, los ajustes fiscales de la dinámica de la economía interna, mediante las bajas de salarios y las remuneraciones en general, de la baja del poder adquisitivo de los consumidores en el mercado interno, si va combinada con un crecimiento proporcional de las exportaciones, efectivamente puede ser un factor, puede en definitiva llegar a tener un resultado de crecimiento general de la economía. Pero justamente esa es las orientaciones de los programas neoliberales: crecimiento hacia afuera, crecimiento del sector externo a expensas del poder adquisitivo del conjunto de la población, a expensas del empobrecimiento general de los consumidores internos y en particular de sectores de menores ingresos. Bueno, seguiremos la semana que viene observando la marcha de las distintas variantes de nuestra economía. Era Isaac Yuyo Rudnik, director del ISEPSI. Más información del ISEPSI la pueden encontrar en www.isepsi.org.ar, la primera con S y la segunda con C.